bienvenido. Gracias. A ver, bueno, ¿qué implica esta nueva ley de nocturnidad? Lo que implica es que aquellos sectores o ramas de actividad que no tenían una regulación sobre trabajo nocturno, ahora sí tienen un nuevo régimen que establece, como tú decías, un recargo por nocturnidad de un 20%, pero siempre que se cumplan dos condiciones. Primero, que el trabajador esté efectivamente prestando la tarea en una determinada franja de horario nocturno que está fijado en la ley de 22 a 6. Sí. Y el segundo requisito es que se deben cumplir un mínimo de más de 5 horas de trabajo efectivo. Es decir, que si un trabajador trabaja menos de 5 horas, a pesar de que lo haga dentro de la franja nocturna, no tiene derecho a ese recargo por nocturnidad. Ah, nada, ahí va, no. Yo eso lo sabía, lo leí, pero fundamentalmente quiero que me explique eso, porque hay muchísimos casos. Hay personas que entran, qué sé yo, a las 6 de la tarde y trabajan hasta las 12 de la noche. Bueno, perdón, imaginemos una persona que entra a las 6 de la tarde y trabaja hasta las 2 de la mañana. Ese es un gran ejemplo porque se cumple de 22 horas a 2 de la mañana 4 horas. 4 horas, exacto. O sea, la mitad de su horario es por encima de las 22. ¿Esa persona que no va a cobrar el 20%? No, de acuerdo a esta ley no. Nada, pero ni un pequeño plus. No. Lo que hay que tener presente es que antes de esta ley hay más de 130 regulaciones de trabajo nocturno por rama de actividad o subrama de actividad. Esas regulaciones no establecen, te diría el 98-99%, no establecen ningún mínimo de horas a cumplir dentro de la franja de nocturnidad para tener derecho al recargo por nocturnidad. Entonces, esta nueva ley dice, todas esas regulaciones que eran más favorables que la establecida en la nueva ley, conservan su vigencia. Entonces, una empresa determinada, de acuerdo a la normativa actual, tiene una determinada clasificación, tiene un grupo y subgrupo de actividad laboral. Hay que identificar ese grupo y subgrupo de actividad y lo primero que hay que hacer es si tiene una regulación que ya le estaba aplicando anteriormente a la ley. Si esa regulación es más favorable porque tiene un porcentaje de nocturnidad mayor, igual o mayor al 20%, o no establece ningún mínimo de horas para cumplir dentro de la franja de nocturnidad, es decir, en esas regulaciones anteriores basta que tú trabajaras de 22 a 23, aún trabajando 1 hora, o en el ejemplo que tú pusiste, si trabajó las 4 horas, esas 4 horas van con recargo por nocturnidad. De un 20%. De un 20%. O un 20% o el que esté fijado por encima, porque hay algunos sectores que ya tenían fijado un 25% y la salud, por ejemplo, un 30%. En el caso que yo le planteaba, depende del sector en el que estés. Exactamente. Todos aquellos sectores que no tenían una regulación por convenio colectivo anterior a la ley, se van a regir íntegramente por esta ley. Básicamente muchos sectores del comercio y de los servicios no tenían una pactada, una nocturnidad, y de hecho esta ley surge porque los trabajadores de la seguridad privada no tenían un recargo con nocturnidad y promovieron ante el Parlamento la aprobación de esta ley. Presentaron incluso un anteproyecto de ley que el Parlamento lo tomó para sí mismo y le dio estado parlamentario, y eso fue lo que disparó toda la regulación. Pero lo cierto es que había varios sectores que no tenían regulación de trabajo nocturno. Los que ya la tenían, la tienen, la conservan, salvo que hayan fijado una tasa de recargo por nocturnidad inferior al 20%. En ese caso, automáticamente, a partir de ayer, tienen que pagar el 20%. O sea, es un tema complejo de articular dos regímenes, ¿verdad? Los regímenes anteriores, los que ya tenían, con el régimen nuevo de la ley. Los que no tenían ninguna regulación pasan íntegramente a regularse por la ley. Los que tenían antes, hay que ver cuál era su regulación, ¿no? Es decir, incluso lo que dice la nueva ley es, si tú tenías una franja de nocturnidad diferente a la de la ley, o sea, en vez de 22 a 6, tú ya tenías en tu anterior regulación de 21 a 5 de la mañana, ese límite de nocturnidad se conserva.
y no se aplica el de la ley. Perfecto. O sea, hay que hacer una ingeniería jurídica muy En importante. realidad esta ley entonces va a contemplar a los que en su área no tenían nada que les compensara el trabajo nocturno. Exacto. En el texto de esta nueva ley, ¿cómo se argumenta el tema? ¿Por qué se compensa a los que trabajan después de las 10 de la noche? O sea, hay estudios, médicos que revelan de que el trabajo nocturno es más penoso y es más perjudicial para la salud. Eso ya lo establecía la OIT desde principios del siglo XIX, donde existía una preocupación por el trabajo nocturno de las mujeres y los menores. Incluso estaba prohibido el trabajo nocturno de los menores. Hoy sigue prohibido el trabajo nocturno de los menores, el de las mujeres se liberalizó. Y a partir de la década del 2000, la OIT aprobó un convenio internacional que no está ratificado por Uruguay, por ley, pero ahí sí se dice que el trabajo nocturno, por ser más penoso que el diurno, debe ser compensado, o sea, o con dinero o con descansos. Sí, con días de licencia. Exacto. Esa es la razón, el motivo de que se entiende que el trabajo nocturno debe existir, no se puede prescindir porque hay actividades que siguen durante la noche, actividades, esenciales, servicios de luz, agua, comunicaciones, etcétera, que no se pueden interrumpir, algunos servicios productivos, y la única manera que se encontró de compensar ese efecto negativo sobre la salud es compensando con más dinero. No es la mejor solución, ¿verdad? Porque en definitiva el trabajo nocturno, si es perjudicial para la salud, no debería existir, pero lamentablemente hay actividades que alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer, exactamente. Según el PIT-CNT, esto va a beneficiar a unos 70.000 trabajadores, ¿no? Eran las cifras que se estaban manejando, más o menos. Esa es la cifra que dio el delegado del Sindicato del Comercio en el Parlamento. Yo no tengo estudios que respalden esa cifra, pero seguramente ellos deben tener algún estudio que lo respalde, ¿no? Usted recién nos contaba las condiciones que hay que tener para acceder a la compensación. Ahora, ¿qué excepciones puede haber? ¿Cuáles son las excepciones que pueden existir? La propia ley dice que si en el propio acuerdo ya está incluido en el salario el recargo por nocturnidad, no aplicaría ese recargo por nocturnidad. Esto va a generar bastante tensiones en las relaciones laborales, excepto en aquellos sectores, en aquellos laudos que sí ya está establecido. Por ejemplo, los choferes y guardas del transporte por carretera, en forma expresa, se les remunera por kilómetro recorrido. En el precio del kilómetro fijado ya está contemplado el recargo por nocturnidad. Es decir, es lo que dice la ley, que cuando ya está contemplado en el salario específico del trabajador, ya está incluida la nocturnidad, para esos sectores tiene un efecto neutro la ley. Pero para aquellos casos en que les empieza a aplicar esta ley y el empleador ya había fijado un salario mayor, considerando que el trabajo nocturno es más penoso y es más difícil conseguir trabajadores para que desempeñen tareas en la noche y por ende solicitan un salario mayor que el trabajo diurno, le va a ser muy difícil probar que en el salario específico que le fijó ya estaba contemplado un incremento por nocturnidad en referencia al trabajo diurno. Y ahí nosotros, en un trabajo que hicimos, proponemos como un criterio de referencia de que si el salario del trabajador supera el 20% del salario mínimo de su categoría fijado en los consejos de salarios, eso es una demostración de que el empleador ya consideró el aumento del salario diurno y considerando el trabajo nocturno, es decir, ya le incorporó ese 20%. Pero eso consideramos que probablemente el decreto reglamentario de la ley que se está elaborando contemple esa situación, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres que están embarazadas? Bueno, respecto de eso, la ley lo que dispone es que la mujer tiene derecho
a solicitar del cambio de horario del nocturno al diurno, en el caso de la mujer que esté en situación de gravidez y hasta un año después del parto, y sigue conservando, a pesar de estar en el trabajo diurno, sigue conservando la compensación por nocturnidad. Esto es muy atípico porque la regla general es que la compensación por nocturnidad está asociada al trabajo efectivo en el trabajo en la noche. Claro. Cuando tú pasas al día, perdés esa compensación por nocturnidad. Bueno, la ley le da el beneficio a la mujer de seguir conservando el beneficio de la nocturnidad. Y nosotros ¿Por cuánto tiempo? Hasta un año después del parto. Bien. Nosotros hicimos un estudio de la regulación internacional de la OIT y la ley se aparta en varios aspectos de la regulación internacional. Primero, se entiende de que la mujer debería presentar un certificado médico que acredite que el trabajo nocturno le es perjudicial para su salud o la de su futuro hijo. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando el empleador demuestra fehacientemente que no tiene un puesto de trabajo en horario diurno? ¿Qué sucede allí? Según la ley, necesariamente le tiene que dar un trabajo diurno y además pagarle la compensación. Lo que dice la OIT es que en esos casos, cuando el empleador lo demuestra que no tiene un puesto de trabajo, ahí tiene que venir el auxilio de la Seguridad Social, a través de un subsidio sustitutivo del salario, de manera de que la trabajadora no pierda el salario. Es decir, el empleador acredita que es imposible cumplir con esa obligación legal, bueno, ahí pasaría la obligación a la Seguridad Social. Pero para eso se requiere una norma expresa, ¿no? Es decir, en principio, el empleador, si no tiene puesto de trabajo, igual va a tener que colocarla en un horario diurno y seguirle pagando el recargo por nocturnidad. Claro. Capaz que eso también se contempla alguna solución en el decreto reglamentario. Yo entiendo que se podría compartir el riesgo, ¿no? Es decir, ya hay un antecedente en el año 99 de una ley que nunca fue reglamentada que dice que cuando la tarea para la mujer embarazada le era perjudicial para su salud o de su hijo, podía solicitar el cambio de tarea. Y si el empleador no tenía otro puesto de trabajo compatible, estaba previsto que la Seguridad Social se hiciera cargo de la mitad del salario. Bueno, esa solución se podría aplicar en este caso y el empleador podría complementar ese subsidio de la mitad del salario para que no existiera pérdida salarial. Esa podría ser una forma de solidarizar el riesgo, ¿no? Es decir, de proteger a la mujer y a su futuro hijo y que el empleador se vea aliviado también en su carga si no puede cumplir con esa obligación legal. Bien, en el sueldo que los trabajadores beneficiados compren, en el sueldo que estos trabajadores cobren a principios de agosto, entonces correspondiente a julio, empezarán a sentir en el bolsillo ya las primeras compensaciones, ¿no? Ese 20% de incremento, ¿verdad? Sí, los que cumplan con los requisitos de la ley, ¿no? De esta nueva, que son las 5 horas por lo menos. Los que ya venían con anterioridad van a seguir cobrando lo mismo, salvo que estuvieran, por ejemplo, en el sector hoteles era menos del 20%. Bueno, claro. A partir del 1 de julio escalan al 20%. Escalan al 20%, exactamente. Bien. Gracias por venir, Nelson. Bueno, ha sido un gusto. Gracias. Que pase bien.